Bueno, antes de seguir les aviso, como ya les dije, esto es solo un raconto muy corto como para que nos ubiquemos. Hay muchísimo material audiovisual súper interesante sobre el origen del universo, el origen de las galaxias, del Big Bang, la condensación de la materia, materia-energía, materia-antimateria, cantidad. No tiene mucho sentido armar un teórico de yo pasando videos a ustedes, así que eso lo pueden ver a gusto y piacere. Lo importante es que el modelo actual, digamos, el escenario, la hipótesis que hasta ahora mejor explica todas las observaciones que se han hecho a nivel de astrofísica y astronomía, es que el universo aparentemente es un espacio enorme, es muy grande, las dimensiones, cuando uno empieza a mirar números, básicamente todo lo que somos, lo que conocemos y lo que podemos pensar desaparece en la nada, de tan ínfimo que se vuelve. Todo eso aparentemente se está inflando, se está alejando. Nosotros nos alejamos todo el tiempo de todo lo demás que hay en el universo, y la inferencia que saca eso es que si todo se está alejando y todo siempre se estuvo alejando, quiere decir que si volvemos hacia atrás en el tiempo, todo eso en algún momento estuvo todo junto. Y se supone que eso en algún momento llegó a estar todo en un lugar infinitamente pequeño, o un espacio, el universo ocupaba un espacio infinitamente pequeño, y en algún momento empezó a expandirse. Y esa expansión se imagina, o se visualiza, o se conceptualiza como una gran explosión, que es la que se llama comúnmente el Big Bang. El Big Bang lo que postula es que el universo, no la materia del universo, las cosas, digamos, no es que toda la materia, todo lo que forma las estrellas y las galaxias y todo lo que anda dando vuelta estaba todo junto y el resto era un universo vacío. El universo mismo, el espacio, estaba todo junto. Y en un momento empezó a expandirse. Primero a una velocidad muy muy grande, y después a una velocidad cada vez más lenta a medida que se va enfriando. Y como todo lo que estaba junto era toda la energía y toda la materia concentrada del universo, todo eso en un espacio muy pequeño lo que hacía era generar muchísimo calor. ¿Sí? Entonces todo el principio del universo es esta mezcla incierta y nebulosa entre partículas, donde no hay una diferencia entre materia y energía, que a medida que se va expandiendo se va enfriando, y al enfriarse empiezan a coagular y separarse los distintos componentes que eventualmente van a formar por un lado la materia y por otro lado la energía. Entonces, la escala que está acá abajo no es lineal, que quiere decir que esta distancia acá no es lo mismo que esta distancia acá. Acá la distancia estamos hablando de fracciones mínimas de un segundo, y acá estamos hablando de billones de años, de miles de millones de años. Lo que sucede, no le voy a agarrar todo el gráfico, pero en un momento, a medida que se va agrandando el universo, empiezan a diferenciarse lo que va a ser las partículas que van a formar la materia, los distintos tipos de partículas, y se empiezan como a coagular o a condensar en un sistema que aparece primero como una especie de gran telaraña tridimensional, y que después termina eventualmente formando conjuntos, que es lo que conocemos como las galaxias, las estrellas y todo lo que vemos ahora. Una cosa muy importante es que lo que sucede es que tenemos una materia que se empieza a organizar sucesivamente, ¿sí? Uno de los grandes organizadores de la materia en el universo es la gravedad, que es esta propiedad que tiene la materia de atraerse con otra materia. Y cuanto más materia hay en un punto, más atrae y es atraída a otro punto con materia. Y eso lo que genera es una simetría, ¿sí? Imagínense si el universo hubiese empezado como una cosa totalmente homogénea de materia, ¿sí? Donde estaba todo perfectamente distribuido. En ese caso, cada punto en el espacio atrae lo mismo a todos los otros puntos. Entonces, ninguno atrae más que otro y nada se mueve. Y nada se condensa y todo queda homogéneo.
En el momento en que hay un pequeño desequilibrio, una pequeña desigualdad, donde por el motivo que sea acá apareció un grumo de materia un poquito distinto al resto, ese grumo ya va a generar una simetría, ese grumo va a traer un poquito más que el resto, y eso lo que va a hacer es que ese grumo va a empezar a traer más que el resto, y entonces lo que va a pasar es que la materia va a empezar a acercarse hacia ese grumo. Si tenemos muchos de esos, va a haber un montón de puntos focales donde se va a empezar a condensar. Es lo que está tratando de representar este tipo de esquemas, donde se ve como esa telaraña con puntos con mayor cantidad de materia. Y eso eventualmente es lo que va a empezar a formar las grandes agrupaciones. Vieron que así como nosotros estamos en un planeta, el planeta forma parte de un conjunto de cuerpos celestes que orbitan alrededor de una estrella. Esa estrella a su vez forma parte de un conjunto de estrellas, todas muy separadas entre sí, cuando lo vemos desde otro punto de vista, pero aglomeradas desde un punto de vista mucho más amplio. Esos a su vez se aglomeran en lo que se llaman grandes conjuntos que se llaman galaxias, y a su vez las galaxias se aglomeran en cúmulos de galaxias, y a su vez hay supercúmulos que tienen cúmulos, y así hasta que abarcamos todo lo que existe en el universo actual que conocemos. Bien, todo esto sucedió al principio muy rápido y después mucho más lentamente. Se empezaron a formar las primeras estrellas, se empieza a formar la primera materia atómica, o sea, de partículas subatómicas, que lo vamos a ver un toque más adelante. Empiezan a aparecer los primeros átomos, los más simples, el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple. Se empieza a condensar, esas nubes primero de hidrógeno se condensan, se acercan cada vez más. Al ser cada vez más grandes, cada vez hacen más fuerza y más presión, y llega un momento que están tan apretados los átomos que se empiezan a fusionar entre sí. O sea, los átomos, los neutrones, la parte interna de los átomos se empieza a fusionar, venciendo la repulsión natural que tienen los electrones que los separan, que forman las capas, y se fusionan en nuevos átomos de elementos distintos. Entonces aparece el helio, que es un átomo compuesto por lo que sería, digamos, dicho mal y pronto, la suma de dos átomos de hidrógeno. Eso, que se llama fusión nuclear, genera muchísima energía. Cuando eso empieza a pasar, esa energía a su vez empieza a facilitar que otros átomos empiecen a fusionar. Y eso que sucede, entonces esas grandes masas cada vez más concentradas de hidrógeno básicamente se encienden fuego. Y esas son las primeras estrellas. La gran mayoría de las estrellas son bolas de hidrógeno haciendo fusión nuclear y generando una cantidad inmensa y liberando una cantidad inmensa de energía y calor. A medida que las estrellas que va pasando el tiempo, ese hidrógeno que había se sigue fusionando, se forma helio. Ese helio también queda condensado y atrapado y empieza a formar elementos más pesados. Y en un momento eso lo que hace es que genera una crisis, porque básicamente se quedan sin combustible, y muchas de esas estrellas a través de esas crisis empiezan a pasar por una serie de etapas en las que finalmente explotan y se desarman en sus elementos en una nube. Esos elementos, que esa nube, nuevamente como es materia en el espacio, lo que va a hacer es nuevamente por gravitación tienden muchas veces a condensarse nuevamente, y eso muchas veces conduce a que de nuevo se formen nuevas estrellas a partir del polvo de las estrellas anteriores. Nuestra estrella más conocida, de la que dependemos para todos, que es el Sol, es una estrella que nació a partir del polvo de una estrella anterior. Eso hace que el material a partir del cual se forma la estrella esta y todos los planetas que la rodean sea un material mucho más pesado que el material original, ¿sí? Nosotros vemos un planeta que tiene un montón de hierro que es bastante pesado en el centro del planeta y un montón de materiales muy pesados. Cuando una estrella estalla, la explosión hace que los materiales más livianos se vayan más lejos y los materiales más pesados queden más cerca del centro del punto de estallido. Cuando
la gravedad empieza a actuar nuevamente, los materiales que más pesados van a ser los que primero vuelven a ir al centro. Entonces, ¿qué pasa? Te van a quedar el disco principal, que es la que va a formar la nueva estrella, en el centro, y después va a haber todo un disco de materiales más pesados, más cercanos al centro, y después un disco de materiales más livianos que van a estar más alejados. Es por eso que en el sistema solar en el que estamos, que se formó de esa manera, lo que vemos es que hay planetas, que los planetas que están más cerca de la estrella principal, más cerca del Sol, incluyendo el nuestro, son planetas rocosos, planetas con materiales pesados, mientras que los planetas que están más lejos son los que se llaman gigantes de gas. Son planetas que son en su mayor parte gases livianos como hidrógeno, helio, litio y demás, ¿sí? Eso es un detalle que uno dice, bueno, es como medio lejano para hablar de biología, pero en realidad que eso haya sido así hace que existan en la Tierra la combinación de elementos justa para construir las macromoléculas de las que la vida que hay en la Tierra depende. Es medio una cosa que en realidad si uno piensa es como medio obvio. O sea, si en la Tierra no hubiera habido esos materiales, de haber aparecido la vida, hubiese aparecido totalmente distinta como la conocemos. Y es por eso también que cuando los astrónomos están mirando y buscando otros planetas en otros sistemas solares alrededor de otras estrellas, están buscando, siempre se habla, si se fijan, siempre hablan de un planeta, un tercer planeta, un planeta que está más o menos igual de lejos de su estrella, y una estrella parecida a la nuestra, que como está la Tierra, del Sol. ¿Por qué? Porque se sabe que se espera que esos sean los planetas que tengan la combinación de elementos que sabemos que en la Tierra dio lugar a la vida. No sabemos, no hay ninguna garantía de que haya vida en esos planetas. No sabemos si la aparición de la vida en la Tierra fue una cosa única y irrepetible o no. Estadísticamente, digamos, si lo que sucedió fue una cuestión de azar, hay tantos otros planetas que tienen que ser similares en la Tierra, también por azar, que uno esperaría que haya vida en otros lados. ¿Cómo sería esa vida? No lo sabemos. Pero hay una disciplina entera que se dedica a pensar cómo podría ser en base a qué es lo que conocemos de la vida de acá, de la química y de la química de otros planetas, tal como la podemos detectar. Ahora, este es un esquema que muestra un poco esta idea, ¿no?, de que primero tenemos una explosión y después una nube de material que se condensa. Esa condensación genera un disco, y ese disco que empieza a girar, lo que va haciendo va generando nuevamente, suele haber elementos que por azar forman como estos grumos que van aglutinando material, y esos grumos terminan formando los distintos planetas que ahora conocemos en el sistema solar. Y es por eso que cuando hablamos de la vida en el sistema solar y buscamos evidencias de vida, no las buscamos en Urano o en Neptuno o en Mercurio. Las buscamos en los planetas que están más cerca de la Tierra, porque son los que están dentro de lo que nosotros llamamos la zona habitable, donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, y donde la composición química es más similar a la de donde estamos nosotros, que sabemos, es un hecho, que estamos acá, y que por lo tanto las condiciones del planeta Tierra son aptas para la aparición y el sostenimiento de la vida. Hasta ahí, más o menos, mi resumen. Si alguien ya está más empapado en el tema que yo, es libre de comentar. Y si no, los invito. Es un tema fascinante, cómo ha evolucionado y cómo evoluciona a nivel de química y de bioquímica y de astrofísica, cómo se fueron formando, y los tiempos involucrados, donde toda la historia de la Tierra entra en un pedacito mínimo de la historia del universo. Vamos a repasar un poquito el origen y evolución de la Tierra. O sea, como les dije, la Tierra se forma, se calcula que hace aproximadamente 4.540
millones de años. Pongámonos en perspectiva. El ser humano está en la Tierra, pónganle 1 millón de años para decir un número exagerado. 1 millón de años es un montón de tiempo. O sea, no estamos hablando de la prehistoria. La historia escrita, los antiguos egipcios, 5.000 años antes de Cristo, hace 7.000 años. 7.000 años es una fracción minúscula al lado de 1 millón de años. Hace 100 millones de años, este planeta era totalmente distinto. Estaba lleno de dinosaurios. Hace 1.000 millones de años, probablemente ni siquiera había vida. Y estamos hablando de 4.500 millones de años. O sea, imagínense. Y esto es lo que pasó después de que todo eso pasó, se condensó una estrella, hizo todo su ciclo de miles de millones de años, explotó, se volvió a formar otra estrella, se volvió a formar el sistema solar y recién acá estamos. O sea, fíjense, así como la escala espacial nos deja diminuto, la escala temporal también. Hace más o menos 4.500 millones de años termina, y es un número, o sea, esto tomó mucho tiempo, se termina de condensar esa nube de polvo y gas y roca y empieza a formarse la Tierra, se empieza a enfriar. Eso tomó muchísimo tiempo, pero ese proceso lo que hace es que se van separando las capas que generan finalmente la estructura de la Tierra más o menos actual. Apenas después, unos 200 millones de años más tarde, otro planeta chocó con la Tierra. Producto de eso sale un pedazo de Tierra disparado que se vuelve a condensar, como todavía no estaba del todo sólido como ahora, se termina condensando y forma la Luna. Nuestra luna es bastante distinta a las otras lunas de los otros planetas. Las otras lunas eran simplemente roquitas que quedaron. Esta fue probablemente producto de un impacto bastante importante. Y si hubiera habido en ese momento, probablemente no hubiera sobrevivido. Entre 4.000 y 3.000 millones de años ocurre un bombardeo constante de la Tierra. No hay atmósfera. No hay una capa de gases que nos protegen, no hay algo que hace fricción y que frena los meteoritos. Todo el tiempo, y aparte el sistema solar es mucho más joven y hay un montón todavía. O sea, piensen que no es que todas las rocas se juntan de una vez y ya está. O sea, todo ese polvo y roca que se juntó sigue quedando por ahí. Entonces, se sigue formando, condensando, y la condensación, cuando ya tenés un planeta, quiere decir que tenés un montón de pedazos gigantes de material que se te están cayendo encima. Si estás ya acá. Fíjense que ya acá se cree que ya había aparecido la vida. Todavía siendo bombardeados por meteoros, todavía el planeta en unas condiciones sumamente distintas y bastante inhóspitas para la vida moderna. Siguen siendo este punto, sí, o sea, estos son 3.500 billones de años. Se calcula que a esta altura también empiezan a aparecer algunas bacterias que liberan metano, empiezan a haber metabolismo, y ese metabolismo empieza a liberar gas metano, que es un gas de efecto invernadero, y eso lo que produce es un calentamiento de la Tierra por efecto invernadero. Hace 3.000 millones de años empieza a haber actividad tectónica. La actividad tectónica es cuando se empiezan, digamos, la corteza terrestre, que en un principio era como una especie de capa de nata sobre un magma fluido por debajo. Imagínense cuando tiene una chocolatada caliente, que arriba se forma esa capa de nata. Entonces se fijaron que empieza a hacer un movimiento y se empiezan a
arrugar. Bueno, ese movimiento es porque por debajo de la capa de nata está circulando el chocolate caliente sube, se enfría arriba y baja, y ese movimiento genera esas arrugas. Algo similar ocurre en la Tierra. Y lo que ocurre es que se enfría lo suficiente afuera para empezar a formar esa capa de nata, y por el movimiento interno se producen fracturas y se empieza a dar lo que llama la tectónica de placas, que esa capa exterior, esa costra exterior se empieza a fraccionar y esas fracciones empiezan a moverse entre sí. Alrededor de 2.500 millones de años se ve evidencia de las primeras cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas que empiezan a hacer fotosíntesis y a liberar oxígeno. Ese es un punto clave en la historia de la Tierra. La liberación de oxígeno cambia todo el panorama químico, y se cree que produjo la primera extinción y probablemente la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra. El oxígeno es la cosa más reactiva, tóxica y venenosa que existe. De hecho, se cree que nosotros, todos los que respiramos y usamos el oxígeno y pensamos en el oxígeno como algo que necesitamos para vivir, hacemos eso porque originalmente las bacterias que están en ese momento tuvieron que encontrar una manera de capturar el oxígeno y hacer algo con el oxígeno para que el oxígeno no las mate. Pero si lo piensan, el oxígeno es letal. Acuérdense ¿qué hacen cuando uno se lastima? Se pone oxigenada. ¿Por qué? Porque la oxigenada es un peróxido de hidrógeno, reacciona con una enzima que está en la sangre y libera oxígeno. Y al liberar toda esa cantidad de oxígeno, las bacterias que pueden estar en contacto generalmente mueren. Sobre todo porque las bacterias más nocivas para la salud son bacterias que o prefieren no usar oxígeno o directamente no lo toleran. Son lo que llaman anaeróbicas. Otra cosa que sucede más o menos por esta época es que se enfría la Tierra y se produce lo que llaman la primera Tierra de bola de nieve. Hay una especie de glaciación masiva, un enfriamiento que cubre toda la Tierra. Entre los 2.100 millones de años y 2.500 millones de años aparece el primer supercontinente, o sea, se agrupan las placas de modo tal que queda un único continente por fuera del agua y todo lo demás es océano. Ese continente se llamó Columbia. Y más o menos en ese periodo es que aparecen las primeras células eucarióticas. Células eucarióticas son células que, a diferencia de las células de las bacterias, las células originales, empiezan a tener un sistema de membranas internos que internalizan el núcleo y les permite crecer mucho más en tamaño. Se calcula que más o menos por esta altura, 1.500.000 millones de años, empiezan a aparecer los primeros organismos multicelulares. Miren todo el tiempo que pasó desde que aparecieron las bacterias, ¿no? Se siguen moviendo las placas, como van a seguir haciendo el resto de la historia de la Tierra hasta la actualidad. Aparece otro supercontinente que se llama Rodinia. Más o menos en el periodo entre 720 y 600 millones de años aparece otro evento de glaciación masiva. Y más o menos al final de esa época empieza a aparecer las primeras fósiles claros y abundantes de vida multicelular, que es lo que llaman los fósiles de la fauna de Ediacara. Y un poco después aparece lo que se llama la explosión cámbrica, que es la aparición repentina de montones de formas de vida, representando casi todos los grupos de vida que conocemos actualmente. O sea que la vida tal como la conocemos, en su diversidad multicelular, aparece en este periodo. Y eso nos lleva a este último cachito, que prácticamente todo lo que van a ver en paleontología desde la actualidad hasta esta fecha pasó en este último tramito de la historia de la Tierra. Todo eso también hay el último.
Pangea anda como por acá. Gondwana y Laurasia aparecen como por acá y recién evolucionamos por acá. Los dinosaurios están apareciendo más o menos por acá. Acá están todo lo que es el Paleozoico. Por acá empieza la invasión de las plantas a la Tierra. O sea, toda la acción pasa bastante recientemente. Y la evolución de los mamíferos del ser humano es un pingundín acá nomás. O sea que la segunda gran glaciación global no había dinosaurios ni nada, como nos muestra la película de repente, la de la era del hielo. Tipo, no existen los organismos complejos como los conocemos ahora. Claro, igual estos son como eventos súper especiales que dejaron tanta marca que las vemos aún hoy. Los ciclos de glaciación hubo muchísimos, sigue habiendo, de hecho se dice que estamos saliendo de un periodo glacial todavía. Violentamente estamos saliendo del periodo glacial. Pero glaciaciones un montón y hay, digamos, y esa variabilidad también ha empujado muchas veces la diversidad de la vida, porque cada vez que cambian las condiciones ambientales la vida se tiene que adaptar y eso resulta en aumento de la diversidad. ¿Ahí? ¿O la anterior? En esa fecha no pudo haber albergado vida la Tierra después de esa primera bola de nieve. Sí, o sea, la vida apareció, mira, acá. Hace al menos 3.900 millones de años, la vida como tal. No, yo digo vida mamífero. No, creo que no había nada. Para que haya mamíferos tiene que haber organismos multicelulares. Y eso no habían aparecido todavía. O sea, a ver, vamos. ¿Hay evidencia de que haya habido en ese momento vida pluricelular? No. No hay ninguna evidencia. O sea, hemos encontrado rocas que datan de esa época. Hemos encontrado además rocas que podrían potencialmente albergar fósiles si hubiese habido algo que se fosilizara en ese momento, y no tienen ningún fósil. Entonces, la evidencia que tenemos sugiere que la mejor explicación es que no había vida pluricelular en ese momento. ¿Podemos saberlo con total seguridad? No, porque no tenemos máquina del tiempo. Eso es una constante en todo lo que tenga que ver con escenarios históricos. Nosotros no podemos saber, no tenemos una máquina del tiempo para ir experimentalmente, observar y verificar cómo eran las cosas en el pasado. Lo que hacemos es buscar distintas maneras de ver evidencia, y ahora vamos a ver con ejemplo el origen de la vida, de escenarios plausibles que nos permitan contrastar con los datos que tenemos. Perdón, te iba a decir que me habías dicho que en condiciones muy adversas para que se dé la vida, a veces salen los tipos más interesantes o las mutaciones de la misma para adaptarse a esas nuevas condiciones, digamos. Y creo que fue ayer o antes de ayer que había visto una charla TED muy interesante, que si la puedo pasar y luego me puedes indicar en dónde. Era una chica que hablaba de cómo si la capa de ozono se rompiera, habrían bacterias que serían capaces muy seguramente de seguir existiendo y mutando y dejando generaciones. Sí, es así. Bueno, es que la vida se adapta. El problema que tenemos con ahora no tiene que ver con que va a desaparecer la vida. Lo que pasa es que la vida, tal como la conocemos, el mundo al que estamos acostumbrados y para el que estamos preparados, es lo que probablemente cambiaría muchísimo. O sea, es como calentamiento global, crisis, pérdida de biodiversidad. Bueno, tarde o temprano la vida va a repuntar, va a volver a... Ha habido muchas extinciones antes, esta es particularmente rápida y tiene la particularidad de que está causada
la proliferación de una especie de organismos que podría ser capaz de evitarlo. Pero más allá de eso, o sea, lo que va a pasar es que va a haber un mundo mucho más pobre por mucho tiempo, y después, cuando ya no estemos como especie, otras especies habrán evolucionado y estarán diversificando. Lo que pasa es que nosotros queremos conservar las cosas como las tenemos, no vamos a estar para cuando todo se recupere solo. Entonces, por eso es que se trata de tratar de recuperar nosotros. Por eso queremos viajar a Marte. Bueno, y entonces ahí vimos que en ese cuadro en algún momento apareció la vida, ¿sí? Y si se acuerdan de lo que dijimos hace un ratito, ¿cuál es la primera característica de la vida? Que tengan células. ¿Y cuál era una de las características de las células? ¿De dónde vienen las células? De otras células. Ok, ¿cuál es el problema? Claro, ¿de dónde salen las células? Si necesitas para cada célula una célula que la origine, ¿de dónde sale la primera célula? Como el huevo y la gallina. Pero peor, porque en el huevo de la gallina sabemos que había huevos antes que gallinas. Pero en este caso, algo que entró de afuera, un meteorito, algo que traía células. bien, esa es una hipótesis que se ha manejado. El problema es el siguiente. ¿Y las células que estaban ahí? ¿De dónde salieron? De otro planeta que explotó y en algún momento, sí, claro, pero en algún momento tiene que haber empezado, porque salvo que el universo sea infinito, y los modelos actuales que manejamos dicen que no, que también empezó, en algún momento tiene que haber empezado. Entonces, resolver el problema del origen de la vida en la Tierra con un argumento panspermico, como se llama, que es un argumento de que la vida llegó de otro lado, solo te pateás el problema, pero seguís con el mismo inconveniente. Entonces, en algún momento las primeras células tuvieron que originarse de algo más simple, ¿sí? Y eso lo que lleva es a plantear escenarios del origen de la vida. ¿Qué son los escenarios? Los escenarios son hipótesis. Son hipótesis complejas, se llaman escenarios porque como plantean todo una serie de circunstancias y una serie de procesos que llevaron a que algo suceda, ¿sí? Es como una hipótesis compleja, entonces nos llamamos escenario porque dependiendo de cómo nosotros planteamos que era la Tierra en el momento que se originó la vida, puede ser un escenario de una manera, una Tierra, el caldo primordial de una sopa de agua muy concentrada, y sales muy concentradas, caliente, alimentado por lavas y meteoritos, o una Tierra casi congelada donde el hielo prácticamente genera bolsones de agua súper enfriada pero súper concentrada, y esos bolsones son los que permiten que se agrupe todo. Totalmente distintos los escenarios, ¿sí? Pero bueno, uno puede proponer distintos escenarios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para testear esos escenarios? ¿Cómo hacemos para que sean hipótesis científicamente válidas, que las podamos testear y contrastar con observaciones? ¿Podemos hacer observaciones directas? ¿Podemos decir, bueno, vamos a ver qué había? ¿Era hielo o cuando se la vida o era...? No, porque no hay máquina del tiempo, lo que dije antes. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar líneas de evidencia que son indirectas, ¿sí? ¿De dónde vienen esas líneas de evidencias? Bueno, vienen de otras ciencias, de la astrofísica planetaria y la geología, que nos dan evidencia de cómo probablemente eran las condiciones en el momento en que empezamos a ver las primeras evidencias de vida. Evidencias de que ocurren cuando llega un meteorito o va una sonda a un asteroide y encuentra que hay moléculas orgánicas, y entonces eso es evidencia de que, bueno, si hay moléculas orgánicas en los asteroides y los asteroides pueden eventualmente caer sobre la Tierra, entonces esos pueden aportar moléculas orgánicas a la Tierra. Y también hay evidencia experimental, digamos,
generada por científicos, que lo que hace es trata de replicar esas condiciones tempranas para ver si eso hace que aparezca materia orgánica. Y por último, también podemos estudiar las propiedades de las moléculas que son la base de la vida en la actualidad, para ver si podemos entender, si eso nos ayuda a entender cómo podrían haber esas moléculas se hubiesen formado y hubiesen formado a otras. Entonces, en el origen de la vida lo que tenemos es que tenemos uno de los escenarios es que había una tierra que tenía un océano, volcanes muy activos, había un montón de energía entrando en el sistema, teníamos radiación cósmica, ultravioleta, no había atmósfera para pararla, teníamos meteoritos cayendo un montón, trayendo materias primas y además generando eventos de alta energía, teníamos volcanes escupiendo un montón de materia y de materiales y mucha actividad en la atmósfera temprana asociada a la cantidad de temperatura que había, que eso genera mucha actividad eléctrica y por lo tanto muchos relámpagos. Es un término, el caldo primitivo es como un término un poquito, digamos, viejo, pero la idea es esta: había un montón de cosas que tienen los ingredientes para formar vida. Ahora, que esto era así, hay evidencia geológica, astrofísica, astronómica, pero bueno, que las cosas sean así, ¿hace que esto pueda ser el caldo donde se genere efectivamente material orgánico? Bueno, ahí la respuesta puede venir, por ejemplo, de la química orgánica experimental. Hay un experimento muy famoso, aunque se hicieron un montón parecidos, donde distintos científicos, entre ellos Milley, Urey y Oparin, agarraron en el laboratorio y dijeron: vamos a replicar estas condiciones hipotéticas que se supone que había tempranamente en la Tierra. Entonces agarraron un dispositivo, metieron un montón de los gases, amonio, metano, agua, hidrógeno, que se supone que había en la atmósfera temprana de la Tierra, y dijeron: bueno, y había energía, relámpagos. Entonces pusieron electrodos para que hagan chispas. Y dejaron andando el aparato con esos gases y tenían un condensador que les permitía ir juntando el agua que se condensaba y pueden ir sacando de una fuente de calor con los gases de entrada, hacían un ciclo, y eso lo que les permitía era ir mirando acá en un recolector si se formaba algo. Y lo que encontraron es que a partir de moléculas muy simples, inorgánicas, aparecieron compuestos orgánicos, algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos. ¿Demuestra esto? ¿Es evidencia concluyente de que la vida se formó de esta manera? Porque hubo chispazos en ese medio y ahí aparecieron las moléculas orgánicas. No. Pero lo que sí muestra es que podría haber sucedido de esa manera. Tener evidencia de que algo podría haber sucedido te da, por lo menos te brinda un poquito más de apoyo a este modelo de abducción, donde decimos, bueno, entonces este modelo se puede explicar, hay evidencia que refuerza que podría haber pasado de esta manera. Los aminoácidos son estos que se encargaban de llevar la material genética, ¿no? Los aminoácidos son los componentes, los bloques de construcción de las proteínas. Vamos a ver más detalles en la próxima. Porque esos aminoácidos no tenían ningún tipo de información. En principio no, o sea, se forman al azar, pero capaz que no todos son igualmente, tienen las mismas propiedades. La idea es que in vitro, o sea, dentro de un laboratorio, en un recipiente experimental, replican estas condiciones hipotéticas y recuperan estas moléculas orgánicas. Otro modelo, que es un poco complementario, tiene que ver con las propiedades de las moléculas complejas, ¿sí? Hoy en día, la información genética que permite construir células nuevas a partir de las células existentes está almacenada y mediada por 3 tipos principales de macromoléculas. También vamos a ir en detalle la próxima. Estoy seguro que todos conocen de nombre al ADN, al ARN y a las proteínas, ¿sí? Son 3 tipos de macromoléculas
que coinciden en el hecho de que las tres están formadas por una combinación lineal, o sea, es una combinación lineal, uno tras otro, un trencito, de bloques de construcción más simples. En el caso del ARN y del ADN son lo que se llaman unidades de ribosa o desoxirribosa con una base nitrogenada, y en las proteínas son lo que llamamos los aminoácidos. La idea dice que, bueno, que inicialmente, aunque ahora la información genética se almacena primordialmente en el ADN, que es una molécula doble cadena muy estable, y la otra, y a través del ARN se usa para formar proteínas, que son las que hacen la mayor parte de las cosas en los seres vivos. La idea es que originalmente la primera molécula en formarse y en aparecer fue el ARN, que es la químicamente más simple y la que más probable que se forme en las condiciones que existían en ese momento. Entonces, en algún momento se combinaron ribosas, bases y fosfato para formar ARN, ¿sí? Al azar. Algunas moléculas de ARN, de todas esas al azar, algunas tenían la capacidad por su forma, por la combinación de bases, de plegarse de una manera que les permitía catalizar la formación de copias de otras moléculas de ARN. ¿Sí? Eso es una propiedad que la vemos. ¿Por qué decimos esto? Suena un poquito rebuscado, pero lo cierto es que hoy sabemos que hay ciertas moléculas de ARN que son capaces de catalizar la formación de otras moléculas de ARN. O sea que en principio, cosa que no es cierto con el ADN. El ADN es que en principio no se conoce ningún ADN que sea capaz de catalizar su formación de otro ADN. Siempre necesita de proteínas y de ARN. En cambio, sabemos de algunos casos de ARN que son lo que se llama autocatalíticos. Pueden catalizar su propia síntesis. Esos son los primeros candidatos a ser los primeros que aparecieron, ¿no? Esos son el primer indicio de la solución al problema del huevo y la gallina. Algunas de esas proteínas, de esas moléculas de ARN catalítico, fueron capaces de catalizar la formación de proteínas a través de conectarse con ciertos aminoácidos específicos que después se soltaban, ¿sí? Y estas proteínas también eran catalíticas, capaces de acelerar reacciones. ¿Alguien sabe lo que es catálisis? Pues esto se está parando un montón. La división de moléculas complejas a moléculas más simples, algo así como catabolismo. No. Mismas raíces, distinta sentido. ¿Se acuerdan que hablamos que todo lo que pasa en las células son reacciones químicas? ¿Sí? Una reacción química va a una velocidad determinada. Y a veces hay ciertos elementos que pueden acelerar esa reacción química. No hacen ni que suceda ni que deje de suceder, pero cambian la velocidad. Ese cambio en la velocidad se llama catálisis. A catálisis orgánica e inorgánica. Por ejemplo, los carburadores de los vehículos tienen catalizadores que aceleran ciertos procesos de combustión y evitan que se formen tantos gases tóxicos, monóxido de carbono y demás, que se liberan al medio ambiente, y hace que la combustión sea más eficiente. Eso es puramente químico. Cuando les dé el ejemplo de la oxigenada, el agua oxigenada naturalmente reacciona liberando oxígeno, pero tenemos algunas enzimas en la sangre que catalizan esa reacción para que pase mucho más rápido y que la veamos cuando, por ejemplo, ponemos agua oxigenada en una herida abierta. La catálisis es un proceso que hace que una reacción proceda más rápido. Y muchas veces es fundamental para que algo suceda lo suficientemente rápido como para que sostenga un proceso. La vida necesita no solo de reacciones químicas, sino que de reacciones químicas que procedan a la velocidad necesaria. Y para que procedan a la velocidad necesaria se necesitan catalizadores. Los principales catalizadores biológicos son las enzimas, que son proteínas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de catalizar, lo que hablamos es de acelerar un proceso químico.
cuando un ADN, un ARN es autocatalítico, quiere decir que acelera la velocidad con que ocurren las reacciones, con que se conforma otra copia de ese ARN. Una proteína catalítica también puede catalizar su propia síntesis o catalizar la síntesis, acelerar la síntesis del ARN. Entonces es un proceso que se autorrefuerza. El ARN cataliza la formación de proteínas y esas proteínas catalizan la formación de más ARN, que a su vez cataliza más proteínas. Ese ARN y esas proteínas capaces de hacer eso, como van más rápido que cualquier otro proceso químico, van a hacer que pronto va a haber, sobre todo, esos ARNs y no los otros. Pues los otros proceden a su propia velocidad. Y esto va mucho más rápido. Todos usan el mismo pool, los reactivos de la misma sopa. O sea que los que vayan más rápido van a agarrar más rápido material y van a hacer más copias de sí mismos. Y los que van más lento, tarde o temprano se van a quedar sin material. El ARN, como se forma, también se degrada, ¿sí? Libera material. Ese material que se degrada va a ser nuevamente usado en reacciones, probablemente por los que la están haciendo más rápido. Con lo cual, al pasar el tiempo, lo que van a tener es que de ese pool inicial de ARN, de todas las formas posibles, van a ir quedando solamente aquellos que eran capaces de autocatalizarse, ¿sí? Esto es un ejemplo de evolución o de selección natural, si quieren, a nivel de moléculas, ¿no? Donde las que si están compitiendo por un pool limitado de los materiales necesarios para construir ARN, aquellos que puedan hacerlo más rápido van a ser los que queden. Y como hacen copias de sí mismos, al final todos van a ser de ese tipo. Hasta que en algún momento alguno cambie un poco por un error de copia, y en este sistema se imaginarán que hay muchos errores de copias, y vaya todavía más rápido. Entonces todas las copias de ese ARN van a empezar a ganarle a todas las copias de los otros ARN, porque de a poco van a ir ganándole terreno hasta que solo va a quedar ese. ¿Sí? Ese proceso donde el que va un poco más rápido y aprovecha un poco mejor los recursos que los otros y termina ganando los recursos y termina copando todo el sistema, sigue funcionando así a nivel de individuos y de genes, y es la base de la evolución biológica. Y estamos hablando, y esa base se ve incluso en fenómenos que no son biológicos. Entonces la idea es que tenemos estas moléculas de ARN que moldean proteínas catalíticas, que son las únicas que quedaron porque eran las que mejor funcionaban y se quedaron con todo. Y a partir de ahí, las proteínas estas incrementan la eficiencia de la replicación del ARN, de su propia síntesis, y además generan ARN de doble cadena, y de ahí deriva el ADN de doble cadena. El ADN es mucho más estable que el ARN, dura más tiempo, y puede usarse para hacer copias de ARN y de proteína, ¿sí? Entonces, de esta manera, finalmente desaparece este ARN de doble cadena, y entremos en el sistema moderno, actual, que usa la vida, que está basado en guardar la información en el ADN, hacer casi todo con proteínas y usar el ARN como intermediario entre la información del ADN y la proteína. ¿Preguntas? Falta un montón de cosas para llegar a una célula. No la vamos a ver ahora, pero la idea es esta, que uno puede plantear. Esto se sabe de estudiar moléculas actuales. Entonces uno puede plantear escenarios. No sabemos si fue así, capaz que nada que ver, ¿eh? Capaz que pasó algo completamente distinto y que el ADN estaba primero, las proteínas estaban primeras, pero dados los datos que tenemos, este es un buen escenario que explica bien lo que conocemos sobre las propiedades de las moléculas y que funcionaría bien en los escenarios que tenemos entendido de cómo era la Tierra en ese momento. Bueno, vamos a no hacer un recreo, vamos a ir rápido.